Gracias, Rafael. Gracias a todos por acompañarnos hoy y la verdad acompañarnos en las reuniones anuales, cubriendo todo. Quiero empezar con un resumen de las reuniones anuales del BID y del BID Invest. En pocas palabras, estas reuniones fueron un éxito. Empezando por los números, cerca de 4.800 participantes de 59 países, y acá estamos hablando de ministros, de delegados, de estudiantes, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, empresas, bancos. Eso refleja la relevancia del BID para todos los sectores. Tuvimos una intensa actividad en salas y pasillos. Eso evidenció el compromiso que todos tienen con el futuro de la región. Queremos agradecer al gobierno de Chile, al ministro Marcel, por recibirnos acá en Chile, pero en especial por recibirnos en esta estación Mapocho, que es un espacio que refleja el espíritu de estas reuniones. Es un lugar que se ha transformado de una estación de tren, un centro cultural, ha construido a poder continuar y perdurar. Lo mismo lo hacemos nosotros en el BID, continuamos adelante. Estas reuniones mostraron que seguimos avanzando en la dirección correcta. Estamos en modo de implementación total. Primero, implementación del BID Impact Más, un año nomás después de que los gobernadores aprobaron nuestra hoja de ruta en Punta Cana, a donde aprobamos la estrategia IDB Strategy Más, donde aprobamos el nuevo modelo de negocio de BID Invest Más, y de BIDLab Más. Pasamos del diseño, de la aprobación, a la ejecución. Segundo lugar, aquí también vimos un consenso en torno a ejemplos de áreas de interés común a los miembros del BID. En particular, el rol del sector privado en el desarrollo y con el sector público colocando las condiciones habilitantes. Segundo, la necesidad de invertir en resiliencia, inclusive frente a desastres naturales. Fortalecer la seguridad es otro ejemplo, en varias dimensiones, tanto la económica como la ciudadana. Y con eso se puede aliviar la pobreza y contribuir para que las personas puedan construir un futuro en sus propios países. Y por último, pero no menos relevante, mejorar la eficiencia y efectividad de cómo cada uno de nosotros trabaja y cómo la institución trabaja, en especial el BID, que tiene que enfocar en los resultados finales. Y estos ejemplos vienen de las necesidades de la región. En tercer lugar, nuestro trabajo directamente con el sector privado. En eso tenemos un impulso claro. En BID Invest, 33 países que representan más del 70% del aumento de capital ya completaron o están avanzando en el proceso de suscripciones. Esto ocurre un año antes del plazo fijado. Es un avance concreto. En BIDLab, 12 países, equivalentes a un tercio del total comprometido, mitad de lo que necesitamos antes de lo necesario, ya han depositado sus instrumentos. Es una muestra clara de compromiso. Y cierro con un punto clave, resultados concretos. Firmamos 11 acuerdos esta semana, desde comercio digital,
protección social, hasta instrumentos financieros innovadores. Ustedes vieron 3 iniciativas que lanzamos. La iniciativa Preparados y Resilientes de las Américas, que es sobre resiliencia a desastres naturales. La Conexión Sur, que estimula la conexión en América del Sur. El BID Cuida, que cuida de los cuidados. Que estas todas capturan la importancia de la cooperación regional. Y para dar un ejemplo concreto, un ejemplo acá de Chile, un pequeño préstamo que firmamos acá esta semana para Isla de Pascua, que va a llevar energía limpia y agua confiable a una de las comunidades más remotas del mundo. Es una muestra concreta de cómo el BID actúa como puente, llegando a los rincones más alejados de nuestra región para generar impacto. Entonces, en estas reuniones fuimos más allá de debates sobre nuestra visión. Nos acordamos sobre la implementación de nuestras reformas con un objetivo en mente: aumentar el impacto y escala de nuestro trabajo y mejorar vidas. Gracias nuevamente por acompañarnos. Con gusto responderemos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Marcel. Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. A mí me ha tocado asistir, creo que a unas 15 de estas reuniones anuales del banco. En eso tengo una ventaja sobre el presidente. Y la verdad es que hay reuniones con distinta naturaleza, distintos estilos, distintos contenidos. Me han tocado reuniones complejas, con conflictos, con negociaciones frustradas, con cuestionamientos a fenómenos o desarrollos en la región, reuniones que han ocurrido en momentos de crisis. Y esta reunión fundamentalmente era una reunión que tenía que ver con el inicio de la implementación de los acuerdos que se tomaron en Punta Cana. Esos acuerdos son acuerdos muy importantes para el futuro del banco y para el futuro de la región, y por lo tanto evaluar su avance, su impacto, los pasos siguientes era muy importante para esta oportunidad. Pero junto con esto, como ha dicho el presidente, se han suscrito 11 acuerdos, 3 de ellos de carácter regional que tienen particular importancia para Chile, a lo cual me voy a referir a continuación. Y hemos tenido en general una discusión muy constructiva. Yo creo que para nadie es un misterio, ¿cierto?, que hoy día tenemos situaciones complejas en la economía mundial, tenemos situaciones complejas entre países de las Américas, también en materia comercial. Tenemos evaluaciones de los organismos internacionales y por lo tanto en esas circunstancias, ¿cierto?, uno podía tener bastantes dudas o preocupaciones respecto de lo que sería el tono de esta reunión, y el tono de esta reunión en definitiva fue muy constructivo. En lo que se refiere a Chile, algunas de las cosas que para nosotros son importantes: primero, lo más inmediato, lo más micro, por así decirlo, el haber recibido a 4.800 visitantes tiene, por supuesto, un efecto económico positivo para nosotros, tiene un impacto sobre la industria de servicios. Nosotros hemos hecho un análisis, hemos tratado de cuantificar este impacto tanto en su efecto directo como indirecto, y estimamos que los beneficios para la economía chilena rondaron los $40 millones. Eso a su vez significa que a través de los impuestos que generan esa actividad, esta es una actividad que se autofinanció. Lo que el gobierno invirtió en ella se va a terminar de recuperar por la vía de los impuestos que se generan por la actividad que esta a su vez generó. Pero por supuesto no todo es tan micro. Y yo diría que hay 4 o 5 temas que son para nosotros especialmente importantes. Primero,
la iniciativa de cooperación regional en materia de desastres. Es una iniciativa que partió de propuestas que hizo Chile hace 2 reuniones atrás en Panamá, que originalmente se focalizaba en el tema de la cooperación en el combate a los incendios forestales y que el banco lo ha ampliado a desastres de diversa naturaleza. Estamos muy satisfechos de que esa iniciativa haya sido suscrita por un número muy significativo de países. Más de 30 países ya suscribieron a esta iniciativa. En segundo lugar, la iniciativa de integración física en Sudamérica, con lo que corresponde a las vías bioceánicas, son también muy importantes para Chile. Significa mayores oportunidades de actividad en el norte del país, particularmente en Antofagasta y en Iquique, que son ciudades puerto a la cual va a llegar mercaderías procedentes de Brasil, Argentina y Paraguay una vez que las inversiones correspondientes se hayan hecho y por lo tanto se traduzcan en actividad para el norte de Chile. VidCuida es una iniciativa en materia de cuidados que responde muy directamente a una de las preocupaciones que hemos tenido en Chile, uno de los temas que han sido prioritarios para el gobierno del presidente Boric, cómo es transformar los cuidados en un cuarto pilar del sistema de protección social. La capitalización de VidInvest para nosotros también es muy importante porque Chile es el mayor cliente de VidInvest en América Latina. Es donde se han posicionado más proyectos del sector privado con apoyo de VidInvest. Y finalmente, haciendo referencia específicamente al encuentro de inversionistas en Punta Arenas, superó largamente nuestras expectativas. No es fácil llegar a Punta Arenas desde muchos países lejanos del mundo y tuvimos un diálogo muy interesante y muy promisorio ligado a las inversiones en producción limpia que se están impulsando en esa región de Chile. Así que para nosotros ha sido una reunión muy exitosa, con beneficios directos para el país, con nuevas oportunidades de cooperación, de inversión con los países de la región, así que estamos muy satisfechos sobre sus resultados. Y ahora lo que me toca a mí va a ser presidir la Asamblea de Gobernadores durante los próximos 12 meses, lo cual a su vez va a implicar ir haciendo el seguimiento de los avances de estas reformas en el banco, ir informando a los gobernadores y por supuesto estar atento a los desarrollos en la región que a todos nos preocupan y nos importan. Muchas gracias, ministro. Antes de pasar a vuestras preguntas, solo para que ordenemos y estructuremos un poco esta sesión, por favor, identifíquense una pregunta por persona, si es posible, y así damos espacio al número más grande posible de preguntas de todos los colegas. Así que mi colega Enrique tiene el micrófono. Vamos a empezar aquí. Lucía, creo. Por favor. Muchas gracias, presidente, directores. Lucía López de DNews, una señal que sale a toda Latinoamérica, si quiere profundizar en los desafíos y oportunidades para este 2025 en particular para la región. Pero lo decía el presidente actual de la Asamblea de Gobernadores y ministro de Hacienda chileno, usaba la palabra cooperación, colaboración y mencionaba algunos de los desafíos que enfrenta el mundo en este contexto, como un foro multilateral ante, por ejemplo, el cuestionamiento de organismos internacionales, ante el cuestionamiento a las dificultades de las presiones arancelarias, por ejemplo, de Estados Unidos, u otros desafíos políticos polarizantes, como un foro multilateral como este, y pensando en las audiencias de nuestra América Latina, cómo un foro multilateral como este puede contribuir precisamente a sortear esos escenarios en una región donde hay países con economías abiertas que van a sentirse presionados precisamente por esas tensiones arancelarias o por los otros contextos globales desafiantes que enfrenta. Cómo para nuestra Latinoamérica en particular, un foro multilateral como este puede ayudar a sortear esas presiones y esos desafíos. Muchas gracias. Presidente.
Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque justo eso es lo que estamos haciendo acá estos días. Estamos trabajando en cómo podemos nosotros aprovechar las oportunidades en cada momento. En este caso, como dijo el ministro, hay medidas concretas. Por ejemplo, la región puede aprovechar este momento para integrarse más, porque si mira la región tiene un tamaño, 660 millones de personas, con una renta media que es alta comparada con otros países en desarrollo. Es una región que puede aprovechar el momento. Entonces, cuando hablamos de integración regional, es algo importante en este momento. En este caso, hablamos de una integración en América del Sur, que es la conexión sur. Pero podemos también trabajar las cadenas de suministro, que es lo que estamos haciendo. Entre las 11 firmas que hicimos, hubo una integración entre 2 países, que también lo firmamos. Entonces, ¿qué puede hacer un banco multilateral? Un banco tiene que aprovechar que en su consejo tiene 48 miembros. Son 26 miembros de la región, más 22 afuera. Eso nos da en nuestro DNA la capacidad de conversación y de juntarnos. Entonces, ese punto es muy importante. Y también pensar conjuntamente cuáles son las áreas de interés común. Entonces, yo le di 4 ejemplos, a donde ya he escuchado cada vez más la región pedirnos. Entonces, por ejemplo, nos han hablado cada vez más de seguridad, la seguridad ciudadana. El año pasado, nosotros lanzamos la Alianza para la Seguridad y Desarrollo. Fueron 20 países y 11 organizaciones que se juntaron para combatir el crimen organizado. Porque el crimen organizado es no solamente organizado, pero transnacional. Entonces nosotros en el BID tenemos que ayudar a organizar la región y ser transnacional. Es un ejemplo. El otro lado, varios países nos han pedido para trabajar con el sector privado. El sector privado pueda aumentar la productividad, para aumentar el crecimiento. Y eso vimos también en esta asamblea, cómo esto ayuda a la pobreza. Entonces, respondiendo, integración regional es importante. Trabajando las cadenas de suministro, trabajando la integración entre países y entre la región sur, trabajando los intereses comunes, seguridad, trabajando el sector privado, la resiliencia con este programa de preparados. Y, muy importante, cada vez tenemos que ser más eficientes y efectivos, tanto en el BID como en los países. Muy bien, ministro, ¿algo más? Sí, muy brevemente, solo para decir que en momentos en los cuales hay tensiones comerciales importantes en el mundo, uno observa América Latina y se da cuenta que esta es la región que tiene una menor proporción de su comercio exterior dentro de la misma región. Eso, en fin, tiene múltiples causas, pero al mismo tiempo uno puede decir que indica un gran potencial, que es desarrollar más esas cadenas de valor que mencionaba el presidente, para lo cual no solamente se requiere reducir barreras arancelarias, que siempre es lo primero que piensan los economistas, sino que también barreras de carácter más logístico, como es el propio tema de la interconexión vial entre nuestros países, barreras de carácter administrativo, que tienen que ver, ¿cierto?, con toda la documentación que es necesaria para que las mercancías transiten por nuestros países. Entonces, creo que ahí hoy en día el hacerse cargo y aprovechar ese potencial pasa a ser probablemente mucho más importante que cuando todos los países estaban más o menos involucrados en un proceso de globalización.
Y lo otro que hay que destacar de parte nuestra es que el tema de los desastres, claro, uno está acostumbrado a mirarlo del punto de vista, ¿cierto?, del momento, del suceso, pero económicamente, cuando los desastres ocurren, son retrocesos importantes de los países. Y cuando ¿cierto?, ocurren esos retrocesos, por supuesto, la capacidad para ir acumulando crecimiento, capacidad productiva, etcétera, se ve muy limitado. Entonces, hacernos cargo de este tema, que dentro de la agenda incluye mecanismos financieros de protección frente a desastres, particularmente respecto de los costos que tienen para los gobiernos, es una iniciativa que valoramos mucho y que también nos va a ayudar a tener un crecimiento más sostenido en el tiempo que cuando este se ve interrumpido frecuentemente por este tipo de eventos. Muchas gracias, ministro. Vamos a pasar a una segunda pregunta, Glauser, y luego tenemos también preguntas de colegas que están siguiéndonos por Zoom. Así que Glauser y luego una pregunta online. Buenas tardes, soy Glauce Cavalcante de O Globo en Brasil. Gustaría de hablar de financiamiento en 2 puntos. Uno es que el comercio interregional es muy importante para fortalecernos de todo, pero cuando hablamos de BID, los Estados Unidos tienen 30% del capital y gustaría de saber si habría riesgos caso el país decida salir de organismos multilaterales como el BID. Otra cosa es que el año pasado se habló de un nuevo sistema de tomar recursos de activos de los países en el Fondo Monetario Internacional para complementar financiamientos, que se podría usarlos para cambios climáticos, impacto social. Gostaria de saber se avançamos en eso, si se podría utilizar esos recursos para transición energética y cambios climáticos dentro de los programas. Gracias. Presidente. Empiezo con la última. Se refiere a los derechos especiales de saque, que son el dinero que está en el Fondo Monetario Internacional, que son lo que los países depositan. Y hace algún tiempo ya se empezó a usar estos derechos especiales de saque, el dinero que está, para que el propio Fondo Monetario Internacional use para sus programas, que es llamado el RSF, no sé cómo es en español, pero es el programa de más largo plazo que lo están usando, o el programa de pobreza, que es el PGRT en inglés. Lo que hicimos de distinto es que estamos ahora innovando y pidiendo que los recursos del fondo, estos derechos especiales de saque, pueden ser realocados en bancos multilaterales como nosotros, como el Banco Africano. Y para hacerlo tuvimos que hacer 2 cosas. Uno, pedir una autorización para que el Fondo Monetario Internacional lo considere un activo líquido que se puede usar como reserva. Porque si lo vas a sacar y no es reserva, es un problema para los países, pero sí se fue aprobado. Y el año pasado se aprobó inclusive el instrumento para que los países puedan aportar a los bancos. ¿Qué está faltando ahora? Está faltando ahora los candidatos, los países que de verdad tienen que aportar. Y ahí depende de cada país soberano que quiera poner los recursos. Nosotros entendemos que es una realocación muy válida por los países de desarrollo, porque a cada dólar o a cada recurso que entre en nuestro balance, nos da una liquidez y nos da la capacidad de multiplicar lo que entre en nuestro balance. Entonces, de cada dólar hacemos de inmediato 4 y a largo plazo $7. Creo que es la forma más eficiente de usar esos recursos. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? Intentando encontrar los candidatos. Algunos son a favor, están esperando los otros. Nadie quiere entrar solo. Quieren entrar en un grupo, por lo menos tenemos que tener 5 para que podamos anunciar estos 5 en los países. Con respecto a la capitalización y con respecto a nuestra capacidad de préstamo, tuvimos dos muy buenas noticias que lo anunciamos acá. No sé si se fijaron en los números, pero lo voy a repetir.
primer lugar, anunciamos que estamos muy avanzados para aumentar nuestra capacidad de préstamo, de financiamiento, tanto en el BID cuanto en el BID Invest, saliendo de lo que prestamos hoy, que son 25,000 millones, hasta 38,000 millones. De 25 a 38 al año. O sea, 13,000 a más. En el grupo BID con BID Invest. Eso es una capacidad grande de prestar más. Y un otro número que dijimos aquí que también es importante, que tuvimos un apoyo muy fuerte a la implementación de la capitalización y de los negocios. Tenemos más del 70% de nuestros miembros que ya se comprometieron, suscribieron o están en pasos avanzados. Ese es algo que nos da una fuerza bien importante adelante. Entonces, como yo dije al principio, nos parece que esta reunión fue muy exitosa. Como dijimos antes en inglés, este tren ya salió de la estación. No sé si salió de la estación Mapocho, pero salió de la estación BID y estamos a camino. No sé si James quieres complementar. Buen día. Solo para agregar lo que resaltó en sus palabras iniciales, todo esto está ocurriendo un año antes de cuando deberían estar suscritos. Así que hay algunos accionistas que no se han volcado todavía, pero hay un año entero para poder trabajar eso. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a una pregunta online. Esta pregunta es para usted, ministro. La pregunta viene de nuestro colega Carlos Alonso de Pulso. Ministro, ¿cuál es la importancia y el desafío de la presidencia de las asambleas para este año? ¿Y cuál es la importancia de este encuentro para Chile? Sí, bueno, ya me referí a varias de las iniciativas que se han estado consolidando o se echaron a andar en esta reunión que son importantes para Chile. Solo para repasar, ¿cierto? Los temas de cooperación regional en materia de desastres naturales. Recordemos que en Chile, cuando en el 2023 tuvimos los incendios forestales tan graves, tuvimos solidaridad de nuestros vecinos, pero fue una solidaridad que dependió de llamar a otros países, la voluntad de aportar con una brigada forestal, etc. Este es un mecanismo que va a generar una red de convenios bilaterales que van a poder ser activados en el momento en que se requiere, sin necesidad de estar levantando el teléfono, recurriendo, ¿cierto?, a los llamados a la solidaridad, sino que va a tener un carácter mucho más automático. En cuanto a la integración bioceánica, ya mencioné, ¿cierto?, el enorme beneficio potencial que tiene para las regiones del norte de Chile. Pensemos la región de Antofagasta, que hasta hace poco ¿cierto?, siempre la veíamos como una región concentrada en la minería del cobre. Hoy en día no solo tenemos más inversiones en minería del cobre, tenemos minería del litio, tenemos generación de energía solar, energía eólica. Si a eso le agregamos, ¿cierto?, la logística ligada a los corredores bioceánicos, la verdad es que se potencia como una región con una base productiva mucho más amplia y mucho más sostenible en el tiempo. BID Cuida, ya lo comenté. En el caso del sector privado, los proyectos del BID con el sector privado en Chile han ido a apoyar inversiones en temas de energías renovables, en materia de canalización de capital hacia pequeñas empresas y el tema del apoyo a las industrias innovativas con más visión de futuro. Fue el foco de la reunión en Punta Arenas. Así que en ese sentido hay muchos beneficios para Chile. A nosotros, pero quisiera enfatizar algo que hemos dicho en el curso de esta reunión. Para nosotros es muy importante que a nuestros vecinos les vaya bien. Nosotros vemos el tema de América Latina como un juego de suma positiva.
donde cuando a alguien le va bien, probablemente a los vecinos les va a ir también mejor. Así que creo que lo que hace el banco en términos de apoyo a los gobiernos de la región en ese sentido es muy relevante. Ahora, en cuanto a los desafíos de la presidencia, los temas que van a corresponder al trabajo de la presidencia durante este periodo, bueno, uno de los temas importantes que quedó planteado fue el de la modernización de los instrumentos de préstamo del banco, particularmente los préstamos asociados a reformas de política. Se le encargó a la administración y al directorio que avanzaran en esa materia y como presidente de la Asamblea de Gobernadores, del Comité de la Asamblea de Gobernadores, me va a tocar ir evaluando los avances que se vayan produciendo y evaluar en qué momento vamos a tener un conjunto de propuestas que ya podamos llevarle a los gobernadores. Aparte de eso, sabemos que va a ser un año en que, en fin, va a haber potencialmente muchos cambios, muchas noticias. Hoy en día, ¿cierto? Como sabemos, a partir de lo que ha sido las medidas arancelarias, hay una revisión de muchos analistas, organismos internacionales de revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para la economía mundial. Parte importante de los conflictos comerciales no están relacionados con la región, pero sí, por supuesto, sus efectos indirectos son relevantes y en ese sentido también están presidiendo el Comité de la Asamblea de Gobernadores, también es un tema que nos va a tener ocupado. Muchas gracias, ministro. Vamos a pasar del otro lado de la sala. Creo que Oscar. Sí. Saludos, presidente. Ángel, perdón. Ángel. Saludos, buenas tardes. Ángel Valdés desde República Dominicana. El FMI el año pasado le dijo a la República Dominicana, le destacó la necesidad imperiosa que existe de realizar una reforma fiscal. Desde su rol como presidente del BID, para garantizar que República Dominicana pueda seguir accediendo a préstamos, ¿qué le dice usted, qué le puede recomendar a la República Dominicana? ¿Cuál sería el modelo de una buena reforma fiscal? ¿Y hasta cuándo usted cree que puede aguantar República Dominicana sin una reforma fiscal? Eso por un lado. Y por otro lado, en los últimos informes del BID, el banco le destacó también a República Dominicana la necesidad de que se implementen reformas eléctricas. Hace unos meses el presidente anunció un proyecto para vender la energía eléctrica a Puerto Rico. Teniendo en cuenta que tenemos deficiencias en el sistema eléctrico, ¿usted cree que estamos en la capacidad de vender la energía eléctrica a Puerto Rico? Eso por todo. Bueno, no voy a entrar en las discusiones locales en este momento, no es el momento, es el momento de las reuniones anuales donde no discutimos específicamente a República Dominicana. Lo que puedo decir es que la República Dominicana es un país que ha crecido bastante en los últimos años. Es los países de América Latina que se ha desarrollado de una forma relevante. Y obviamente el BID está ayudando a los países con la consolidación fiscal. En varios países hablamos de cómo el BID puede ayudar en tanto de la eficiencia del gasto, que inclusive hicimos un estudio que mostraba cuánto de ineficiencia existía en 2018. Yo creo que había 4.4% de ganos en eficiencia. Creo que algunos años después cambió, aumentó la verdad. Entonces sí hay bastante. Entonces tenemos nuestros especialistas que han trabajado en la eficiencia del gasto. ¿Cómo se puede trabajar consolidación fiscal con eficiencia? Y eso es algo importante. En otros países trabajamos también en la reforma de los impuestos y trabajamos en cómo eso puede ayudar. En otros vamos a ayudar en implementación de reforma de pensiones. Es el caso aquí en Chile, que vimos con el ministro, cómo podemos contribuir para la reforma de pensiones. Entonces, no voy a entrar en la discusión específica que se necesita en República Dominicana, apenas decir que es un país que se ha desarrollado mucho, que son los casos de suceso de América Latina, y la contribución del BID es justamente en la parte estructural fiscal, que la parte, digamos, de coyuntura es del Fondo Monetario. Vamos a dejar el Fondo Monetario hacer su trabajo. Muchas gracias. Pasamos
Aquí en la segunda fila, el señor. Buenas tardes, por acá Nicolás Birchmeier del Mercurio. Para el ministro Marcel, abordó el tema de los desastres naturales, las conexiones bioceánicas también, pero tal como lo planteó también el presidente del BID, no abordó un poco el tema de seguridad, que es algo que preocupa a Chile y a toda la región también. Entonces queríamos ver si podía referirse y cuáles van a ser los lineamientos que deberían trabajarse también entre países para abordar este tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ya el año pasado ya se acordó una iniciativa en materia de seguridad ciudadana en las Américas, fue parte de nuestras discusiones en República Dominicana, y Chile es parte de ese esfuerzo. Como todos sabemos, el tema de seguridad ciudadana es una preocupación importante para la ciudadanía en la región. La región tiene tasas de delitos, de violencia, de muertes, que son más altas que otras regiones del mundo, y donde al mismo tiempo ha habido una expansión del crimen organizado que es muy preocupante. Dado que justamente a través del crimen organizado el tema del delito adquiere una característica transnacional, también es importante la cooperación entre los países para enfrentar ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos con el BID, tuvimos durante varios años un proyecto para apoyar las inversiones o las iniciativas en materia de seguridad ciudadana. Ahora conversamos sobre la posibilidad de tener una nueva operación en ese sentido, y en eso hay que destacar que el BID, creo yo que probablemente fue el primer organismo internacional que incursionó en estos temas. Hay otros organismos internacionales de crédito que incluso no tenían las facultades para poder trabajar en esta materia. Sin embargo, el BID afortunadamente sí lo tenía. Se echó a andar un trabajo ya hace más de 15 años. De hecho, casualmente ocurrió cuando yo era gerente del sector de capacidad institucional, que es el que se hizo cargo de esas materias. Y por lo tanto ya hay un trabajo que ha ido madurando en el tiempo, que ya ha ido acumulando conocimiento, experiencia, y por lo tanto el valor que puede agregarle a los países también es importante, sobre todo en esa dimensión de carácter más regional. Muchas gracias. El señor aquí, adelante. Gracias. Y quizás después de eso una última pregunta. Rino Giret, Diario Última Hora de Paraguay. Creo que en estos días quedó muy claro que el aporte del sector privado es fundamental para la inversión. Es una de las premisas con las que me voy. En el caso puntual de Paraguay, que tiene en estos momentos una deuda equivalente, una deuda pública equivalente al 40% de su PIB, y hay mucha discusión acerca de si eso debe seguir aumentando, ¿no? Nos preguntamos mucho nosotros cómo hacer para atraer inversión. La inversión extranjera a Paraguay es uno de los países que tiene el menor indicador de atracción de inversiones, y sin embargo se nos considera un país confiable, de baja presión tributaria, un país con una estabilidad macroeconómica, pero no logramos aumentar ese indicador de inversión extranjera. ¿Qué claves, qué teclas no estamos tocando y deberíamos tocar para lograr acelerar esas inversiones y que tengamos un crecimiento más sostenido que garantice menos desigualdad y sobre todo mejorar la vida de los paraguayos y de los extranjeros que viven en el país? Deja empezar y después les voy a pedir tanto a James que hable sobre el punto de vista del sector privado y a Irene que hable de la innovación y los startups, cómo eso ha ayudado. De una forma general, lo que hemos dicho acá es que el sector público tiene que poner las condiciones para que el sector privado pueda invertir y pueda crecer. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, son las regulaciones, son las instituciones,
es la estabilidad. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, el hecho de que la clasificación de riesgo se ha puesto un grado de inversión, eso que hace caer la tasa que se cobra de los préstamos a Paraguay. Y cuando tienes una tasa de interés menor, un riesgo menor, eso obviamente tiene un impacto positivo. Entonces la estabilidad, la regla del juego, y es eso yo creo que también en Paraguay se está haciendo. Pero eso es del lado del sector público. Sector privado, vamos a preguntarle a James y después se viene. Excelente. Como bien dice nuestro presidente, la estrategia del BID con el Paraguay es una estrategia centrada sobre el desarrollo del sector privado, desde las políticas públicas hasta las inversiones del sector privado. Como usted bien sabe, nuestra próxima asamblea será ahí, en Asunción, y el acuerdo que tenemos y las inversiones que estamos mirando es que la última vez que yo estuve ahí, que fue en noviembre del año pasado, anunciamos que tenemos un listado de proyectos de $1 billón en Paraguay. Entonces yo quiero resaltar que para nosotros las condiciones están dadas para incrementar significativamente nuestras inversiones en el país y con ello ayudar a atraer inversiones extranjeras en el país para los sectores claves. El sector clave que todos entienden y saben es agroindustria, pero estamos mirando sectores muy importantes como el sector tecnológico, que seguramente mi colega Irene se va a referir, pero varios otros sectores muy importantes para la población. Así que nosotros somos muy positivos sobre las inversiones que se pueden estar haciendo en Paraguay y es con eso, así fue el apoyo que Paraguay le dio a BidInvest y al grupo para seguir adelante con esta iniciativa. Irene. Gracias. Bueno, efectivamente sabemos que el talento emprendedor está distribuido en toda la región por igual, pero no así el acceso a financiamiento. Eso es en el caso de Paraguay también un hecho y estamos trabajando para cerrar esa brecha. A nivel regional hay una brecha de por lo menos $17.000 millones extra que habría que invertir en capital emprendedor, al menos para igualar otros mercados emergentes, porque hoy se está invirtiendo solo 0,06% del PIB a nivel regional y es muy por debajo de incluso otros mercados emergentes. Y para países, para Paraguay, el salto todavía es mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cerrar esa brecha? Hemos invertido en el primer fondo institucional de Paraguay, iThink, que además estuvo presente aquí en la Asamblea precisamente para darle visibilidad al potencial de Paraguay como foco de inversión en empresas de base científica, tecnológica y empresas digitales que están abordando soluciones para Paraguay, pero que pueden internacionalizarse también. Así que vamos a seguir ese camino y también aprovechando la colaboración, obviamente, con el brazo público del BID y con el BidInvest para crear un continuum y que el entorno de inversión también prospere. Entonces, vamos a estar también estableciendo un acelerador de empresas de etapa temprana, LAN, para crear un mejor clima y unas mejores condiciones para que empresas en esas etapas de mayor riesgo puedan escalar con mayor éxito.